Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Metió la toalla debajo de la camisa, cerró los ojos y apartó la cara para no sentirse aún más avergonzada. Antes de que pudiera limpiarle su abdomen, Fay la envolvió en un abrazo, desequilibrándola y provocando que cayera, acercándose, sintiendo a Fay, lo que aumentó aún más su propia temperatura. Fay, déjame dormir contigo, por favor. Sal, me voy a dormir sola. Fay, pero tengo miedo, nunca he dormido sola. No vengas llorando, dije que no. A Titaya de 7 años secó las lágrimas tras ser empujada fuera de la habitación de Fay. Había traído su almohada favorita para dormir, como las noches anteriores, porque aún no se había adaptado a su nuevo entorno. Cuando su padre vivía, ella siempre dormía con él y no quería dormir sola. ¡Qué testaruda! Ya pasó 1 hora. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? Deja de llorar y entra. Fay habló con firmeza y a Titaya, que estaba en la puerta del dormitorio abrazando su almohada favorita, rápidamente se secó las lágrimas y reprimió sus sollozos para poder entrar al espacio personal de Fay. ¿Cómo se acordó? Ve a dormir allá, si me tocas te echo, ¿está claro? Pero está vacío. Entonces duerme, ya basta de llorar, niña, molesta. Atitaya miró a su hermana mayor, quien dio las órdenes, y luego fue a apagar la luz de la habitación, dejando encendida solo la lámpara de noche, porque Atitaya tenía miedo a la oscuridad. Aunque Fay nunca le devolvió el abrazo, tampoco nunca la echó de su habitación. Fay. Un suave murmullo fue la única respuesta de la persona aún dormida, sintiendo la ligera perturbación en ese momento. Aditya intentó alejarse de la proximidad que le recordaba recuerdos y sentimientos pasados que estaban empezando a cambiar. Al final, Aditya optó por alejarse, queriendo pasar esa noche sola para reflexionar sobre varios temas. Después de recibir ese abrazo por primera vez en su vida, porque ya no era un abrazo unilateral, comenzó un nuevo día en la isla privada. Fay fue la primera en despertar, ligeramente mareada y con resaca, tras beber demasiado un día anterior en la casa del señor Bonson. Sus recuerdos de la noche anterior estaban fragmentados y aún intentaba recordar lo sucedido. Aunque se recuperaba, una extraña sensación la hizo creer que seguía soñando, pues no podía creer que realmente hubiera sucedido. ¿Soñó que Titaya la abrazaba? Fay se frotó los ojos repetidamente, intentando recomponerse, pero al abrir los ojos de nuevo vio que Titaya seguía cerca, durmiendo profundamente a su lado. Se pellizcó, sintiendo el dolor y confirmando que no era un sueño. Fue hace como 15 años cuando Titaya se mudó a la casa y pedía dormir en la habitación de Fay todas las noches. Cuando Titaya creía que Fay dormía, se acurrucaba, incomodándola. Fay fingía no darse cuenta y no se despertaba para regañarla, pues no quería perder el tiempo escuchándola llorar. Fay observó a Titaya dormir en silencio, escuchando solo el sonido de las olas, el viento fresco a través de la ventana. La oscuridad de la noche que Titaya había temido ya había pasado y la lámpara ya no era necesaria. No supo cuánto tiempo permaneció allí observando en silencio, sin querer despertar ni alejarse, para no perturbar el sueño de Atitaya. Pronto la menor comenzó a moverse lentamente, antes de abrir lentamente los ojos y mirar directamente a Fay, quien fue la primera en despertar esa mañana. Fay, por fin me desperté. Atitaya abrió mucho los ojos, intentando apartarse de la cercanía. Anoche Fay la había abrazado, pero de alguna manera esta mañana Atitaya también la abrazaba, sin encontrar palabras para explicarlo. Anoche estabas muy borracha y terminamos juntas. ¡Qué tontería! ¿Qué estás diciendo? Niña fantasma, ¿por qué me golpeas con la almohada? Fay levantó las manos para defenderse, mientras Atitaya, enojada, agarró la almohada y la golpeó repetidamente. Aunque la almohada era suave, los golpes sí dolían. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.